Ministerio de las TIC. Noches de opinión con Mauricio Jaramillo Jacero. Hoy es miércoles 29 de enero. Les damos la bienvenida a todas y a todos a las Noches de Opinión por la Radio Nacional de Colombia y por Señal Colombia. Hoy un programa especial dedicado a la memoria, territorio de combate y de disputa entre el discurso de a los antiderechos y aquellos más cercanos a las posturas liberales progresistas. Son las 8 de la noche, 37 minutos. Así arrancamos con las Noches de Opinión aquí en el Estudio 5, a mi izquierda. La bienvenida a José Antequera, experto en los temas ligados a la memoria y a la reconciliación. José, buenas noches, gracias por estar aquí en Noches de Opinión. Buenas noches, Mauricio, muchísimas gracias, buenas noches y muy contento de estar aquí en tu programa. Muy contentos de tenerte y nos conectamos a esta hora desde la ciudad de Cúcuta con Arnold Arias, artista, vocero del Movimiento por la Paz, a quien hoy vimos esta mañana en El Calentao, precisamente reivindicando una serie de derechos relativos a la reivindicación de las víctimas y la posibilidad de expresarse. Arnold, con las muy buenas noches, gracias por estar aquí en Señal Colombia y en la Radio Nacional. Buenas noches a toda la mesa y a toda la audiencia que en este momento nos está escuchando. Muchas gracias por la invitación y bueno. Gracias, querido Arnold. Y saludo a esta hora de la noche a mi compañera que me acompaña en El Calentao y también en las Noches de Opinión, Juliana Villanueva Bedoya. Juli, con las buenas noches. Mauricio, buenas noches para usted, por supuesto para José, para Arnold, que está allí en Cúcuta, con este tema tan relevante para nosotros desde el sistema de medios públicos y esperamos que para ustedes, como nuestra audiencia, a través de la Radio Nacional de Colombia y por supuesto Señal Colombia, la señal de la paz y de la gente, hablar de la memoria y de cómo esto ayuda a reconstruir el tejido social. Gracias por la invitación. No, gracias a usted, siempre es un placer tenerlo aquí. José, empecemos hablando de la importancia. Hay dos conceptos que generalmente en Colombia desafortunadamente vemos por aparte. Tienen que ver la memoria, simplemente como un recuento de hechos, que sabemos que no lo es, y el tema de la paz. Expliquemos a la gente así de una manera muy pedagógica y lenta, desglosándolo, porque la memoria es tan importante para la paz. Bueno, sobre eso la verdad es que hay una apuesta más política que una verdadera certeza científica. Yeah. Nuestro país en particular escogió una vía, que es la vía de la verdad y de la memoria, para construir la paz. Entre otras cosas, a partir del hecho de que el conflicto colombiano llegó a un nivel de degradación y a un nivel de equilibrio de fuerzas tan fuerte que fue necesario traer el sufrimiento de las víctimas, lo cual significa traer el pasado reciente de la historia de Colombia como el mejor argumento para resolver el conflicto. Y eso, junto con muchas cosas, fue conformando una idea acerca de que la memoria es el fundamento de la paz en Colombia. Esa es nuestra apuesta. Hay otros países que han tomado otras apuestas y en realidad no existe un estudio científico que diga si hacemos memoria vamos a construir la paz. Habiendo nosotros hecho la apuesta que hemos hecho, evidentemente el vínculo tiene que ver con que no solo, más allá de valorar en abstracto lo que nos ha ocurrido, valoremos en concreto la experiencia de las personas que han sufrido la guerra. Y a partir de eso creo que tenemos los argumentos más fuertes, aun cuando alguien pueda argumentar que militarmente los conflictos pueden ser resolvibles o alguien pueda argumentar otra cosa. A partir de eso podamos entender que en Colombia no hay lugar, no se puede más permitir ese sufrimiento, que es lo que a partir de la memoria reconocemos. Claro. Sí, yo quisiera que nos fuéramos a Cúcuta hasta ahora, 96.9 FM, nos escuchan a través de la Radio Nacional de Colombia, justamente para hablar de algo que nos explicaba José, ¿no? De la memoria y de la construcción y de esa apuesta que ha decidido tomar Colombia. Y hoy veíamos unas imágenes en Cúcuta, justamente cómo los jóvenes intentaban a través del muralismo mostrar y reconstruir memoria. ¿Qué podemos decir de esa experiencia, Arnold? ¿Cómo les fue? Supimos que, digamos que no fue una experiencia del todo buena. ¿Qué decir al respecto? ¿Qué ocurrió y por qué es importante que los jóvenes se tomen las paredes en este caso? Bien, bueno, en la ciudad de San José de Cúcuta se viene generando una disputa por eso mismo y es el mural que se decidió intervenir el día domingo, que fue censurado el día lunes y que el día de hoy los diferentes colectivos de jóvenes, artistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos
fuimos totalmente agredidos y de hecho fuimos reprimidos por la fuerza pública de la ciudad de Cúcuta. Y esto viene porque ese muro en especial que fue intervenido en la anterior administración se hizo para tapar las memorias que se tenían y que se lograron establecer ahí en el marco del paro nacional. Ese muro en específico tuvo 5 intervenciones en el marco del paro nacional, porque 5 veces lo censuraron los activistas de ultraderecha de la ciudad y de diferentes actores políticos de la ciudad. Entonces, ese muro en especial le colocaron un diseño de animales que hacían referencia del Catatumbo y a pues, nuestra fauna y flora del departamento, y bajo esa lógica y esa idea, entonces el muro ya no se puede intervenir. Y hoy que estamos viendo una situación de coyuntura, de crisis, de emergencia humanitaria, que hemos decidido intervenirlo para visibilizar esa situación y lo que las comunidades del Catatumbo quieren, pues resulta que ahora salieron los patriotas de ultraderecha de la ciudad a violentarnos y, por ejemplo, a censurarnos. Entonces, la censura se ha convertido en el escenario de discusión política de la ciudad de Cúcuta, porque entonces ahora resulta que si pintan todos los muros con paisajes alusivos a la fauna y a la flora, no van a poder ser no va a ser posible la intervención en esos muros. Y hay algo muy grave, y es que de todas las ciudades, Cúcuta es la única ciudad donde se persigue judicialmente y se hostiga judicialmente a quien trata de recrear esa memoria, a quien trata de por ejemplo, ahorita el secretario de gobierno el día lunes, mientras que esta gente está censurando el mural pintando la bandera de Colombia, el secretario de gobierno nos estaba instaurando una denuncia penal en la fiscalía. Entonces, esto marca un precedente para el país, y las dinámicas, por ejemplo, de reconstrucción de la memoria, pues en la ciudad de Cúcuta está compleja, porque aquí también tuvimos, por ejemplo, un horno crematorio y fosas comunes, y tenemos, por ejemplo, el cementerio central de la ciudad de Cúcuta está intervenido porque hay fosas también comunes ahí y hay restos de personas a identificar. Entonces, nosotros como jóvenes, como movimiento social, pues estamos en la recreación. Primero, en volver a tomar esos espacios de disputa de la memoria, y más que, por ejemplo, el puente de San Mateo, un puente supremamente referente para la ciudad, porque es a un lado queda la clase alta de la ciudad, enfrente está el comando de San Mateo, y bueno, este es un puente que en el paro nacional fue un escenario de disputa que se logró ganar veces ahí, y que hoy lamentablemente pues fuimos censurados, violentados y agredidos. Sí, lamentamos muchísimo, Arnold, y desde aquí le expresamos toda nuestra solidaridad. La memoria se ha vuelto, lo decía Arnold, un territorio de disputa. Esta semana nosotros estuvimos con Juliana Villanueva en la ciudad de Cúcuta cubriendo precisamente la llegada de desplazados al Estadio General Santander, y en una de las entrevistas Juliana le hizo una pregunta muy buena a Eliana Zafra, directora de la Plataforma de Defensa de los Derechos Humanos, que me gustaría escuchar la opinión de José, y es: ¿qué tan difícil, qué tan complejo es reconstruir el papel de la memoria, apuntar por una política de memoria, que es una de muchas, como dice José, en medio de la guerra? Porque vemos acá que mientras estamos hablando de esto, hay recrudecimiento de la guerra, qué sé yo, en Nariño, en Cauca, en Arauca, por supuesto en la región de Catatumbo. Te diría dos cosas que me parece, una muy importante, y es, yo rechazo la idea de que la memoria es un territorio en disputa. Ah, ¿tú crees que no? Sí. Bien, buenísimo. Y quiero explicar por qué. Dale. Yo creo que en los últimos años lo que hay es una invitación a convertir la memoria en un campo de disputa. Y eso es una invitación tramposa. Y es una invitación tramposa porque lo que esconde en el fondo es la idea de que la verdad es relativa y que quien determina la verdad es el más fuerte, lo cual es un planteamiento fascista. El planteamiento más importante del fascismo es la relativización de la verdad. En realidad la memoria no es un territorio en disputa. Por ejemplo, en el caso de los muros, de la escombrera, etcétera, hay una verdad investigada por los jueces y hay efectivamente un interés de negación, hay una afirmación de una relación de poder, hay, digamos, diferentes cuestiones, pero no necesariamente se trata de volver esto un asunto relativo a partir del cual una acción va, otra acción viene y supuestamente con ello se va a terminar por imponer socialmente una verdad.
Tan es así que, de hecho, en los últimos años en Colombia lo que ha ocurrido es la negación absoluta, por ejemplo, de lo que ocurrió en La Escombrera y el hecho de que esa verdad aún sigue alumbrando tanto que bastó con una resolución de la JEP para que se viera a todos los jóvenes del país diciendo las cuchas tienen razón. Eso me parece muy importante. Y la segunda es que efectivamente es difícil, muy difícil construir políticas de la memoria en medio del conflicto. ¿Qué es lo que pasa con Colombia? Y es que pasa con Colombia que nosotros, también es una apuesta nacional, hemos llegado a la conclusión de que la memoria apoya los procesos de construcción de paz. Esa es una conclusión que en algunos países también sería inadmisible. Lo fue y lo es para muchos asesores internacionales que ven el caso de Colombia y dicen, cuando termine el conflicto se pueden hacer políticas de memoria. Y nosotros en cambio respondemos no, todo lo contrario. Las políticas de memoria significan la posibilidad de que las comunidades se reúnan, se organicen, construyan tejido social y eso repele la guerra. Las políticas de memoria significan la posibilidad de que la sociedad se sensibilice y se movilice frente a lo que normalmente no lo hace y ese silencio se vuelve en complicidad frente a las vulneraciones a derechos humanos. Y las políticas de memoria, y eso lo vemos también recientemente, contribuyen a que sea demostrativo el carácter que tienen quienes participaron en el conflicto y puedan realizar demostrativamente también, por ejemplo, proyectos restaurativos, proyectos de reconciliación, y eso evidentemente es persuasivo con respecto a quienes persisten en el camino de la guerra. Sin embargo, siempre queda una pregunta, y es una pregunta que las comunidades y la población, digamos, más sentida hace, y es cómo es posible avanzar en políticas de la memoria cuando no hay solución para problemas estructurales, el primero de ellos para la defensa de la vida en su sentido más básico. Y esa es una respuesta que yo creo que realmente plantea una encrucijada, porque si bien las políticas de memoria en Colombia son necesarias, no es menos cierto que en el país tenemos una gran fortaleza y un gran recorrido en políticas de la memoria y sin embargo hay cosas que siguen ocurriendo como lo que pasa en el Catatumbo que evidentemente dicen, bueno, hace falta un compromiso más fuerte de ciertos actores para que eso realmente redunde en efectividad, por ejemplo, en movilización social. Es muy fuerte lo que está pasando en términos de perplejidad. Sí, es decir, pasa lo de Catatumbo y toda la sociedad observa, se pregunta y no dice nada. Años después diremos, esto fue terrible. Años después estamos diciendo que fue terrible lo que pasó en La Escombrera. Pero el objetivo de la memoria es que cuando pasa, y decía Adorno, que habrás leído, cuando pasa el instante de peligro, la gente se movilice en contra de lo que está ocurriendo. Y pues ahí es donde está nuestro reto en el país. José, yo quisiera hablar, usted no me da pie para preguntarle sobre una cosa y es sobre las memorias subalternas, ¿no? Lo que se ha conocido sobre esas memorias que construyen los actores que normalmente no son escuchados cuando se habla de memoria institucionalizada. ¿Qué decir al respecto? ¿Cómo poder equilibrar esas memorias para que eso que se está construyendo desde la movilización social, eso que se está construyendo desde el muralismo sea igual de válido que la memoria institucionalizada que también cuenta una verdad muy importante? Yo creo que hay dos cosas ahí. Una es que lo ideal es que a nivel institucional se reconozca lo que muchas veces se reconoce a nivel de lo que llamamos subalterno y que precisamente, digamos, gana en la medida en que es reconocido institucionalmente. Es decir, verdades que han transcurrido en silencio, como por ejemplo la que ocurre en La Escombrera, una especie de fantasma. ¿Será que realmente allí hay cuerpos de personas desaparecidas y asesinadas en La Escombrera? Cuando eso surge a partir de los hallazgos y la sociedad, en eso que llamamos memoria subalterna, lo reconoce, ahí hay una especie de encuentro entre lo institucional y lo subalterno. Y ese es nuestro avance cultural, entre otras cosas. Por eso hablamos de verdad, porque la idea no es que la memoria subalterna permanezca como subalterna, sino que efectivamente se institucionalice como una verdad que tiene que ser reconocida por el país. También está un poco mandado a recoger en cierto sentido la idea que tenemos de el Estado siempre tiene una memoria, la de los vencedores, y la memoria popular es siempre la de los vencidos. Entre otras cosas porque jugamos a la democracia y jugamos a la posibilidad de que también hayan alternativas populares de gobierno que reivindiquen lo que en otro momento, digamos, pudo haber sido subalterno. Sí. Y también es importante el hecho de que hay un papel muy importante de la justicia. O sea, se supone que creemos en la justicia, se supone que tenemos aparatos de justicia. Nuestro problema es un problema contemporáneo muy fuerte, es que hemos subvalorado la justicia. Hay quienes plantean que con la justicia no hay nada que hacer, que la justicia siempre es un punto de falla, ¿no? De frustración. Y evidentemente eso produce un grave problema porque cuando te enfrentas, por ejemplo, a una violación masiva a los derechos humanos, la idea es que sea reconocida por la justicia. Les pongo un ejemplo muy simple. Los hijos de Argentina desarrollan scratches.
¿sí? ¿Cuál es el fin del escrache? ¿Cuál es el fin de la denuncia pública de un genocida que vive en un barrio? Sí. Pues que sea juzgado efectivamente por la justicia y que reciba lo que llaman en la Argentina prisión perpetua, cárcel común. La idea no es que esa memoria se quede como subalterna y simplemente haya una especie de cancelación, porque después del repudio la idea es que haya justicia, no simplemente una especie de lo que estamos viendo contemporáneamente, que es cancelación y que nos vuelve un poco incapaces de resolver cuestiones de fondo. Me encanta lo que dice de la justicia porque además va mucho más allá de lo meramente muchas veces punitivo y pasa por lo restaurativo. Arnold, volvemos contigo. En esta idea, José nos remite a la perplejidad, la gente que no sale de la conmoción para movilizarse o de una violencia que no conmueve lo suficiente, no por lo menos en el instante. ¿Cuál es el papel del arte para que eso ocurra? ¿Y por qué crees tú, en el caso, por ejemplo, de la región de norte de Santander, una vez se da un hecho de estos, no solamente no hay empatía, sino que hay un rechazo inmediato frente a estas muestras por reivindicar la memoria, digamos, lo popular o de las víctimas? Bueno, el papel del arte es muy importante porque en este momento el país se ha movilizado en función de imágenes y estamos en un escenario mediático donde lo que se muestra es lo que realmente queda en el tiempo y lo que mejor queda es el arte. Es decir, expresar esa memoria a través del arte es decirle a todos, vea, esto pasó y lo hemos plasmado y por eso los muros tanto de las calles como las paredes de cualquier escenario deben convertirse en esos lienzos donde la gente muestra lo que existió en el pasado y lo que se quiere para el futuro. Y bueno, lastimosamente se construyen narrativas mediáticas, estamos en un país altamente polarizado, pues Cúcuta es una ciudad altamente polarizada, donde existe un afán por generar polémica, y pues en este caso estamos en preaño electoral, entonces lógicamente todo ese escenario de la gente que relaciona que la memoria es de un escenario ideológico o es de un lado político, pues desconoce también esa idea de que la memoria no es eso. Y por eso empiezan, por ejemplo, a censurar la memoria, a decir que la memoria, por ejemplo, es de tal bando político o la memoria solamente les compete, como decía José, a un lado del escenario. Y por ejemplo, en Cúcuta, frente al tema del mural, era cuando censuraron el mural que hicimos nosotros de paz, no a la militarización, paz, Catatumbo, emergencia humanitaria, pintaron, hicieron una bandera de Colombia, entonces eso era patriotismo. Y intervenir esa bandera entonces no generaría no tener patriotismo, ¿sí? Y bajo esa lógica, esa matriz mediática, pues bueno, eso fue lo que sucede en Cúcuta y pues así se sostuvo. Entonces, si nosotros interveníamos la bandera, era no tener un sentido de pertenencia por el país, no tener un patriotismo, la cosa que totalmente no es cierta, ¿sí? Y esas narrativas mediáticas que se llevan por agentes políticos de un escenario de ideología de derecha, pues lógicamente en una ciudad tan polarizada como lo es la ciudad de San José de Cúcuta, pues logra generar estos escenarios de violencia. Y no solamente se ven en Cúcuta, se ven en Antioquia, se ven en Bogotá, se ven en Cali, ¿sí? Y pues bueno, esa es la matriz que se mueve, esa es la matriz que han querido instaurar aquí en la ciudad de Cúcuta. Y entonces está, por ejemplo, que el arte tapa el arte. Entonces, por ejemplo, el arte el mural que estaba ahí con todos los animales, pues era tapar los murales de la memoria, pues de lo que quedó del paro nacional, ¿sí? Y ahora resulta que nosotros queremos visibilizar, pero entonces no tenemos la potestad de tapar el otro arte que realmente tapó el otro arte, ¿sí? Es decir, tapó la otra memoria. Entonces, ese es el escenario y pues bueno, bajo esa lógica y moviendo una matriz mediática de que hay unos culpables y hay otros que no son culpables, pues sucede lo que se está viendo en pantalla y es que llega gente a confrontar a otra gente que pues realmente que no quería esa confrontación. Sí, de acuerdo, es el riesgo que advierte José, me dejó pensando eso que dijo, que la memoria no debería ser, no puede ser. Es una concesión que no nos podemos permitir los que creemos en los derechos humanos, un territorio de disputa. Son las
8 de la noche, 56 minutos. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya volvemos aquí por la Radio Nacional y por Señal Colombia. Noches de opinión con Mauricio Jaramillo Jacé. Atlántico, un territorio que respira ambiente, con una amplia oferta ambiental que invita a recorrer lugares mágicos. CRA, Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Soy aquella persona que vivió, nacida en el conflicto. Hoy tener al frente los firmantes de paz, la extinta guerrilla de la FARC y tener también los comparecientes de la fuerza pública es motivo de logro ya. La reconciliación es posible cuando el dolor se sana con la verdad, la justicia y acciones que contribuyan a que la tragedia del conflicto armado no se repita. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Noches de opinión con Mauricio Jaramillo Jacé. Son las 8 de la noche, ya 58 minutos. Continuamos aquí en Noches de Opinión a través de la Radio Nacional de Colombia en sus 73 frecuencias en todo el país y por supuesto Señal Colombia, la señal de la paz y de la gente. Está con nosotros José Antequera, también está Arnold Arias desde Cúcuta, hablando de la memoria, de la apuesta de Colombia por construir paz a raíz de la memoria. Y yo quisiera hablarle a Arnold del papel de los jóvenes en la construcción de la memoria. Hemos visto ustedes en esta iniciativa importantísima, de la misma manera también hemos visto cómo jóvenes en diferentes regiones de nuestro país han de alguna manera construido murales justamente para hablar de las madres que han buscado a sus hijos históricamente y que se han enfrentado al negacionismo y a la revictimización. ¿Por qué cree usted que de alguna manera a los jóvenes se les fue entregada esa bandera de seguir construyendo memoria a través de otros espacios diferentes a los libros, diferentes a los documentos? Bien, eso es una pregunta bastante interesante y es porque nosotros somos los hijos de aquellos que no pudieron asesinar, claro está. Por eso es que los jóvenes en este escenario y nos tomamos estos escenarios de reivindicación de la memoria y de resaltar la memoria y tenerla siempre presente, porque nosotros los jóvenes tenemos actualmente esa fuerza, ¿sí? Esa fuerza de un cambio generacional que se tiene y que pues en nosotros está defenderla. Digamos que pues si empezamos a ver esos cambios generacionales que se tiene, pues imagínense, somos la mayoría de jóvenes los que le apostamos a la construcción de paz, a la reivindicación de la memoria y decirles, oiga, es que eso que está sucediendo es mentira. Y no solamente quedan los libros, es decir, tenemos esa fuerza y somos tan multiculturales que lo expresamos a través de la pintura, a través de bailes, a través de teatro, a través de todas las expresiones artísticas y populares que puedan existir. Entonces, somos esa fuerza, somos jóvenes, pues obviamente tenemos la fuerza para visibilizar todo esto y bueno, creo que eso es lo importante y por eso es que nosotros los jóvenes somos como el escenario fundamental para estar ahí siempre cuando quieran opacar la memoria y cuando quieran censurar. Sí, es muy importante el papel de los jóvenes y obviamente en esa idea de que la memoria resista. Yo le quisiera preguntar a José ahora, a propósito de esta idea de la eventual disputa. Es innegable que en el mundo hay un movimiento revisionista, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, con el avance de la extrema derecha europea. Esto me parece que en Europa nos lleva una ventaja y es que hace mucho tiempo han aparecido voces. ¿Se acuerda cuando se murió Jean-Marie Le Pen? Nos tocó en vivo. Era una de las voces, por ejemplo, que decía, bueno, de pronto aquí esto no pasó, no voy a decir sobre qué he hecho para no revictimizar. Le pregunto, ¿podemos ser optimistas respecto de la memoria cuando está ocurriendo esto? ¿Esto realza de alguna manera la importancia de la memoria o esto en realidad la amenaza? Cuando me refiero a esto, me refiero al crecimiento innegable, porque yo creo que está ocurriendo, no lo podemos tapar solo con un dedo, de partidos políticos, plataformas políticos, generadores de opinión, que ponen en tela de juicio cosas que eran consensos históricos intocables, desde, por ejemplo, las torturas en Argentina, Bolsonaro
por ejemplo, condecoró a un coronel que era la cabeza del centro de tortura donde estuvo Dilma Rousseff. ¿Esto realza el papel de la memoria o en realidad la amenaza, José? Sí estamos ante una amenaza. Y la amenaza no está dada desde los gobernantes hacia la sociedad, yo creo, sino en gran medida está dada en la sociedad y la saben leer algunos que se candidatizan para ser gobernantes. Claro. ¿Qué es lo que está dado en la sociedad? Muchísimas cosas en juego. Entre otras cosas, las nuevas tecnologías. Parece una cosa menor, pero el hecho de que, digamos, las redes sociales son justamente lo contrario a la memoria sólida. ¿Sí? Tú cuando tienes que hacer el ejercicio de scroll en redes sociales, lo que tiene que hacer tu cerebro es justamente lo contrario a recordar, es olvidar para que sigas viendo la siguiente imagen y te llame la atención. Esa lógica de economía de atención, que no solo ocurre con las redes sociales, sino que está ocurriendo en todos los campos, realmente está produciendo efectos y está produciendo resultados que se miden en términos de la capacidad de la gente para mantener la atención en un tema en Estados Unidos o en Europa. Hay estudios sobre eso. Y eso evidentemente está redundando en la forma como tenemos conciencia histórica, porque la capacidad de recordar acontecimientos que te han ocurrido en tu vida diaria también es la capacidad de recordar acontecimientos históricos, de historia reciente o de historia más larga. Eso que está ocurriendo en la sociedad, esa sensibilidad que subvalora la memoria y en cambio se rige absolutamente por el consumo desenfrenado, está siendo leída en gran medida por un nuevo tipo de gobernante que es curioso, porque a veces podemos leer bajo unas coordenadas que son coordenadas viejas, como efectivamente tal gobernante es de extrema derecha y es fascista porque está haciendo un negacionismo clásico. Pero desde otro punto de vista, la apuesta contra la memoria es una apuesta incluso precursora del neoliberalismo más intenso aún. Y es, la memoria no nos sirve para nada, no nos la quitamos por un esfuerzo, no se la pretenden quitar por un esfuerzo negacionista, se la pretenden quitar por un simple desprecio. Y claro que en eso hay diferencias. Ahora, el panorama no es halagüeño en ese sentido y estamos viendo cosas que yo creo que son realmente preocupantes. Citabas ejemplos que en América Latina se están convirtiendo en cosas graves. Lo primero que ocurrió el 2 de enero de este año es que el presidente Milei de Argentina mandó a cerrar el archivo Conti, que es el archivo de la Comisión de la Verdad de Argentina. ¿Sí? Eso ocurrió el 2 de febrero y no es casualidad el hecho de que la fecha, porque precisamente en la fecha de enero, la fecha del 1 y el 2 de enero han ocurrido hechos históricos muy importantes en América Latina, como la Revolución Cubana o el levantamiento zapatista. Precisamente esa fecha es la que ocurre, es una fecha emblemática en la que ocurren acontecimientos muy importantes y pasan desapercibidos por la temporada de vacaciones. Allí ese cierre de ese archivo fue precursor de un debate muy fuerte. En Colombia lo que está pasando también es una especie de embalontonamiento de sectores que se ven ahora mucho más valientes, valga la redundancia, para hacer un negacionismo que antes no sentían. Y efectivamente hay eso en juego. Y eso está ocurriendo también en Europa, etcétera. ¿Cómo revertir eso y cómo hacerlo? Yo siempre digo que la clave detrás de las políticas de la memoria, detrás de las iniciativas, son las sociedades y la organización social. ¿Por qué? Pues porque a la final son quienes han no solo resistido, sino han sacado la cara por tantas cosas. Y el ejemplo típico es lo que estamos viendo con el caso de la Escombrera. Es que lo que ocurrió con la Escombrera, yo no sé si somos conscientes, es que durante muchos años, 20 años casi, en Colombia recorre el fantasma acerca de la existencia de esos hechos sin que tuviéramos una prueba en particular que dijera sí ocurrieron. De acuerdo. Y toda la sociedad y sobre todo los jóvenes más jóvenes, los que dicen somos los hijos de las personas que no pudieron matar, aún tienen esa conciencia habiendo sido niños probablemente en el año 2002. ¿Sí? Habiendo sido muy jóvenes en ese año y aún adquirieron esa conciencia para después salir a movilizarse cuando efectivamente apareció la prueba de que eso había sido cierto. Eso es una cosa que va a seguir ocurriendo en nuestros países, en América Latina, en Europa, pero esa amenaza que representa el hecho de que la economía, de que la cultura se vuelva cada vez más una cultura líquida, le llamaba Bauman, otros le llaman de otras maneras, pero se vuelva cada vez un asunto más vinculado con una economía de atención inmediata, es un problema mucho más allá de lo que estamos hablando, es un problema de nuestro cerebro, si se quiere. Impresionante que en los medios públicos podemos hablar de Adorno, de Bauman, de eso se trata. Yo lo había dicho, la idea de este programa es un programa pedagógico
más que debate, es de posiciones complementarias, porque lo que nos interesa no es tanto que la gente se lleve la idea de dos caras de la moneda o de posiciones irreconciliables, que a veces me parece que es muy fértil para la democracia, sino que en estos temas lo que falta muchas veces es el matiz. Y hacer pedagogía, ¿no? Es que no lo hacemos, ¿no? Sí. Nosotros todo el tiempo con Julián ahí estamos como en esa pelea, en ese esfuerzo que es difícil, porque también por las redes sociales es mucho más fácil la extrema simplificación. Quiero agradecerle a Arnold Arias, quien se conectó desde Cúcuta, que se tiene que ir. Arnold, un abrazo, gracias por haber estado aquí en las noches de opinión. No, gracias a ustedes, a la mesa de trabajo. Aquí estamos siempre en disposición de mostrar la realidad y defender la memoria, la paz, la vida como principio y único bien que tienen las personas, y que hoy lastimosamente aquellos que estuvimos en las intervenciones del mural estamos siendo víctimas de perfilamiento y amenazas. Vamos a estar muy pendientes de eso, de las denuncias, ¿no? Y toda nuestra solidaridad. Muchísimas gracias. Y más porque se quedó Arnold un tiempo más allá del que le habíamos dicho. José, o sea, de verdad, nos diste pues me sorprende que este man no sea profesor, conmigo que no era profesor. Sí. Diste una muy buena clase hoy de memoria. Gracias por haber estado acá. Estoy seguro. Gracias. Estoy seguro que acá desde que tú puedas, acá vas a volver. Muchas gracias. Gracias, siempre a disposición, y de verdad creo que es muy importante que se haga pedagogía ahora sobre lo que está ocurriendo desde muchos matices, entre otras cosas porque lo que más necesitamos ahora es que siga viviendo un tipo de organización que obviamente está muy lejos del vandalismo, ha demostrado tener una vocación pacífica, pacifista, y ser determinante para que efectivamente las verdades que existen en Colombia dejen de ser negadas y al fin se conviertan en cosas que tiene que reconocerse a nivel institucional incluso. Muchas gracias. Se consolida la dupla Jaramillo-Jacir Villanueva-Bedoya, ¿no? Eso estoy viendo, Mauricio. Gracias por la invitación, gracias a ustedes por acompañarnos, por darnos toda esta clase, que ojalá hubiera sido un poco más extensa y seguir hablando, porque aquí tomábamos nota, aprendimos mucho y seguimos viendo que la memoria es un escenario de resistencia, diría yo. ¿Cómo podemos resistir a través de recordar para que eso no vuelva a ocurrir? Y por supuesto con las particularidades que tiene nuestro país. Gracias a todos nuestros oyentes y televidentes por acompañarnos. La memoria es una apuesta, lo dijo aquí José Antequera. Y nos vemos mañana en Noches de Opinión. Quédense que ya viene la base sobre el tema Trump-Petro. Muchas gracias. Nos vemos en una semana. Gracias. A continuación, la base. Señal Colombia, la señal de la gente. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption.